Bien, en la última clase que compartimos, eh, habíamos estado trabajando sobre las ecuaciones paramétricas, ¿se acuerdan? O sea, tenemos las ecuaciones cartesianas, que básicamente solamente contaban con las variables cartesianas, es decir, las variables de un sistema cartesiano en el que estamos trabajando, que usualmente son x, y, si trabajamos en un sistema bidimensional, y que nos permitían obtener, graficar curvas planas, eh, que podíamos utilizarlas, que tenían su utilidad, podíamos reconocerlas, porque si conocíamos más o menos estructuras algebraicas de esas ecuaciones cartesianas, podíamos decir, ah, esto representa una recta, una parábola, lo que sea. Pero mucha info extra no nos daba. Empezamos a ver otra forma de expresar las curvas planas, que son las ecuaciones paramétricas, como un par de ecuaciones paramétricas, si trabajamos con curvas planas, donde aparecía una tercera variable, que era t, el parámetro, eh, en donde esto incorporaba una posibilidad, incorporaba, digamos, una eh, información extra que nos permitían ampliar la utilidad de esas curvas. ¿Qué aparecía ahora en estas curvas, que ahora llamamos curvas paramétricas, que antes no podíamos eh, ver en las curvas a partir de sus ecuaciones cartesianas? ¿Se acuerdan? ¿Qué característica? Ay, qué silencio. ¿Puede ser el sentido? Bien, aparecía un sentido. Las curvas ya no se recorrían, o sea, las curvas ya no tenían, no simplemente existían en el plano, sino que ahora también tenían un sentido de recorrido. Es decir, podíamos asignarle en qué sentido recorrerlas, e incluso una dinámica, si la recorremos con mayor velocidad, con menor velocidad, si iba acelerando, si iba frenando. Entonces, teníamos esta nueva información relacionada con este parámetro que muchas veces lo pensábamos como el tiempo, que era útil, ¿no? Asignaba información interesante. Entonces, lo que estuvimos trabajando más que nada en la última parte de la clase era cómo, a partir de una cierta curva orientada, bien, con un cierto sentido, nosotros podíamos encontrar o alguna de las infinitas formas de parametrizarla que teníamos, es decir, encontrar un par de ecuaciones paramétricas que la representen. Vimos varios casos cuando lo podíamos pensar como la gráfica de una función, si era un segmento de recta, si eran circunferencias, si eran elipses, etc. Luego planteamos esa que tienen ahí, esa curva orientada, a la que habíamos parametrizado de esa manera, que tienen ahí a la derecha. Es decir, x igual a 2 senos de t, y igual a 2 cosenos de t. ¿Se acuerdan que cuando usábamos senos y cosenos, estábamos parametrizando elipses o circunferencias, y como el coeficiente que multiplica el seno al coseno era igual, es 2 en este caso, entonces decíamos que era una circunferencia de radio 2. Y como elegíamos seno, coseno en ese orden para x, y, entonces habíamos visto que eso era una indicación de que se recorría en sentido horario, como está ahí descrito, entonces teníamos esa parametrización. Ahora, terminamos la clase con una pregunta, que era, bueno, bien, tenemos esas ecuaciones paramétricas. ¿Cómo sabemos que esas ecuaciones paramétricas corresponden a una circunferencia? Bien, es decir, la pregunta inversa. No es que tengo la circunferencia y busco sus paramétricas, al revés. Si yo tuviera esas paramétricas y no supiese a qué corresponde, ¿cómo hago para saber que corresponde a una circunferencia? Bien, sin que eso lo sepa, de acordármelo de memoria. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es recurrir a las ecuaciones cartesianas. ¿Sí? Es decir, volver a las ecuaciones en donde solo aparecen las variables cartesianas, en este caso x e y, porque, como acabo de decir, estas tienen la forma que tienen estas ecuaciones cartesianas, a nosotros nos permiten eh, deducir, ¿bien?, la forma de esa curva. Perdemos la información del sentido, pero sí conocemos o podemos identificar fácilmente su forma. Entonces, veamos, ¿cómo vamos a hacer para pasar
de paramétricas a cartesianas. Es decir, si nos dan como dato un par de ecuaciones paramétricas, ¿cómo hacer para transformar eso a una ecuación cartesiana? Entonces, acá lo tienen como caso general, esto aparece en el libro así, no me interesa que lo memoricen, simplemente es para explicarle qué quiere decir. Lo que tenemos que hacer, fíjense, es en el primer caso, en alguna de las dos, no hace falta que sea en la primera, pero bueno, este es un ejemplo, es despejar el parámetro. Bien, es decir, despejar el parámetro de esta ecuación paramétrica t en función de x, y luego en la otra ecuación paramétrica reemplazar es cada vez que aparece el parámetro t por esa expresión, bien, en función de x que habíamos obtenido arriba. Entonces, fíjense que en esta nueva expresión que obtuvimos acá, todas las t van a desaparecer y van a ser reemplazadas por su expresión en x. Entonces va a quedar una y en función de x. ¿Bien? Como solamente aparecen las variables cartesianas, desaparece el parámetro, entonces pudimos, en definitiva, encontrar una mm, ecuación cartesiana que representa a la misma curva que estas ecuaciones paramétricas. ¿Cuál es la diferencia entre esto, esta expresión y esta expresión? Básicamente que esta informa el sentido en el que se recorre esa curva y acá ya esa información la perdemos. ¿Bien? Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos que fueron los tres que habíamos trabajado antes. ¿Se acuerdan que en la última clase usamos estos tres ejemplos y los tres, cuando fuimos tomando diferentes valores de t, lo que iban generando era la misma recta o un segmento de recta que oscilaba, pero en definitiva dijimos la ecuación cartesiana correspondiente a estos tres pares de ecuaciones paramétricas era la misma. Bien, era esa rectita que teníamos ahí. Entonces, veamos, ¿cómo hacemos para encontrar cuál es la ecuación cartesiana que se corresponde con estas ecuaciones paramétricas? Bueno, por ejemplo, en este caso yo lo que haría sería, en la primera ecuación, en la ecuación de arriba, despejar el parámetro. Bien, es decir, que de un lado del igual me quede solamente t, y del otro lado una expresión que dependa de x, en este caso, y no dependa de t directamente. Bien, acá simplemente pasamos este 1 restando para este lado. Tenemos que t es igual a x menos 1. ¿Sí? Es lo mismo. Fíjense que simplemente pasamos un 1 de un lado para otro. Siguiente paso, en la otra ecuación paramétrica, donde aparece t, bien, incorporaremos o reemplazaremos, sustituiremos ese t por la expresión de x. Entonces acá como es 2t más 1, esto es igual a 2 por x menos 1 más 1. Bien, fíjense que esta expresión que obtuvimos aquí abajo en violeta es una ecuación cartesiana y es la ecuación cartesiana de la recta paramétrica esta. No tenemos información de sentido, ni velocidad de recorrido, ni nada. Simplemente tenemos su ecuación cartesiana. Si hacemos distributiva y operamos, bien, esto nos queda de esta manera. 2 por x menos 1. Ahora, cuando vemos esto, sí podemos decir, asegurar muy fácilmente, ah, claro, lo que pasó acá, bien, o sea, la curva que representa este par de ecuaciones paramétricas es una recta, bien, es esta recta que tengo acá. Después veré en qué sentido, con qué velocidad se recorre, pero estoy seguro que es o una recta o una semirrecta o un segmento que está sobre esta recta cuya ecuación cartesiana encontré. Lo mismo puedo hacer en este ejemplo. ¿Bien? Acá les traje este ejemplo porque muchas veces no es necesario, y este de hecho, no es necesario hacer este paso de despejar el parámetro. Podemos en algunos casos, en otros casos ni siquiera, es muy complejo. Pero fíjense acá. Acá les dice que x es igual a t cubo. Una opción sería despejar t de acá. Si despejo t, ¿qué me queda? A ver, si despejo t de este caso, ¿qué me quedaría del otro lado? Raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x. Entonces, yo acá reemplazaría y tendría raíz cúbica de x, que es lo mismo que t, eso al cubo, todo eso multiplicado por 2 menos 1. ¿Bien? Y podría operar. Ahora, acá tenemos una estrategia más sencilla todavía, que es x es igual a t cubo.
Entonces, como acá aparece t cubo y ninguna otra t, directamente este t cubo yo lo puedo escribir como x, porque acá lo que me dice mi primera ecuación paramétrica, y este es un sistema que ambas tienen que valer igual, lo que me dice esto es que cada vez que yo eleve t al cubo, lo que voy a obtener es x. Entonces acá directamente me podría reemplazar este t cubo por x. ¿Bien? Sin hacer el paso de t igual raíz cúbica, reemplazar, hacer. Si lo hago, voy a llegar al mismo resultado. Pero si me doy cuenta de que ya la expresión para x aparece acá abajo, la reemplazo y listo. ¿Bien? La ecuación cartesiana correspondiente, fíjense que es la misma, lo cual tiene sentido, porque habíamos visto que obteníamos puntos alineados sobre la misma recta. Cambiaba la dinámica, ¿se acuerdan? O sea, esta se recorría a una velocidad constante y esta se recorría cada vez más rápido, acelerando, digamos. Pero sobre la misma recta. Por eso la ecuación cartesiana es la misma. Y fíjense que acá pasa lo mismo que acá arriba. Acá, de hecho, sí es bastante difícil despejar t. Tendría que usar el arco coseno de x, después pasar el pi dividiendo, después al reemplazar acá sería coseno de pi por arco coseno de x sobre pi, cancelar, componer dos inversas, o sea, bastante complejo hacer el despeje de t. Pero si ustedes se dan cuenta de que x es coseno de pi por t y acá abajo aparece coseno de pi por t, esto lo sustituyo por x y listo. ¿Ven? Sin hacer todo ese despeje. Obtengo la misma recta, lo cual tiene sentido. Bien, habíamos encontrado que se daba sobre la misma recta. Ahora, estas rectas se recorrían todas, estas no, era solo un segmento de esa recta que se recorría, bien, y oscilando. Por eso, cuando ustedes hacen este pasaje, lo solemos hacer simplemente para saber cuál es la trayectoria, sin tener datos de su dinámica, si se recorre todo, si va y vuelve, si va acelerando, desacelerando. Todos esos datos están acá, en las ecuaciones paramétricas. En las cartesianas, solamente la forma de esa trayectoria. Bien. Ahora tenemos el caso que estábamos viendo recién, 2 seno y 2 coseno. Si hacemos todo esto que estuvimos viendo, podemos, bueno, despejar t, o sea, paso el 2 dividiendo, me quedaría arcoseno, acá reemplazo, me quedaría 2 cosenos del arcoseno de x sobre 2. ¿Y qué es esto? ¿Qué forma tiene esto? Esto nosotros sabíamos que era una circunferencia, pero esto para ustedes es una circunferencia, es medio raro, ¿no? Es una ecuación que no reconocemos como típica de una circunferencia. Entonces, estos casos de circunferencias y elipses no siguen esta forma. O sea, por lo general, para demostrar que son circunferencias o elipses, no usamos esta estrategia. Veamos. Acá tenemos una elipse cualquiera, ¿bien? Genérica. No es una en particular, es cualquiera. Acá tenemos una A cualquiera, un B cualquiera, seno, coseno. Podríamos plantear coseno y seno también, lo mismo. ¿Cuál estrategia usamos para, a partir de estas ecuaciones paramétricas, demostrar que corresponden a una elipse? Tendríamos que llegar a la ecuación cartesiana de una elipse. Entonces, ¿se acuerdan cuál es la ecuación cartesiana de una elipse primero, antes de esto? O sea, ¿cómo escribo, cómo se relacionan las variables x e y, ya t no, porque es cartesiana, x e y, para que yo diga, ah, es una elipse? Mm, bueno, entonces, vamos con eso porque si no, no van a entender nada. La forma general de cualquier elipse, ¿bien? Usando sus variables cartesianas, es la siguiente. Bien, esto es lo que llamamos ecuación cartesiana de una elipse. ¿Qué es lo importante? Que acá esté igualado a 1 y que acá haya un más. Bien, obviamente que x e y están en el valor cuadrado. Son elipses
centradas en el origen. No dije eso, pero es importante. Son solamente elipses centradas en el origen. Ahora, acá fíjense que esta x cuadrado y esta y cuadrado están divididas por un número, ¿bien? Y este número es el cuadrado de a y b. ¿Quién eran a y b? El eje, el semieje sobre el eje x y el semieje sobre el eje y. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 8 igual a 1, y a mí me hacen dibujar esa elipse, ¿ven? Fíjense que cumple esta forma. ¿Cuánto vale el semieje en el eje X? Es decir, ¿hasta dónde tengo que extender mi semieje en X? O sea, A. ¿Hasta 4? No. Ojo con esto. Acá no tenemos a A. No tenemos el semieje. Tenemos el cuadrado del semieje, de la medida del semieje. ¿De acuerdo? Entonces, A en este caso vale 2. ¿Sí? Entonces vamos a extender hasta 2 y hasta menos 2, obviamente, del otro lado. ¿Y en I? En I tenemos que extenderlo hasta B. ¿Cuánto vale B? Sería la raíz cuadrada de 8. Bien, raíz de 8, porque siempre están acostumbrados a que acá nos dé un número natural, y no necesariamente es raíz de 8, bien, que es 2 raíz de 2, de hecho 2,82 aproximadamente, por acá. Entonces, raíz de 8 y menos raíz de 8. Bien, y ahí ya tengo toda la información para dibujar más o menos. Imagínense cómo me va a salir esto con un mouse. Mi elipse. Bien, sentada en el origen. ¿De acuerdo? Esta es la estructura general, ¿sí? La ecuación cartesiana general de las elipses. Siempre y cuando esto esté igualado a 1 y tengo una suma. Ojo con eso. Es importante. Bien. Volvamos a esto. Vamos a ver todo esto. Y vamos a continuar con esto. Tenemos esta parametrización general de una elipse, ¿sí? O de una circunferencia, si A y B son iguales. Entonces, acá lo que vamos a hacer primero es dividir por los coeficientes, es decir, este A y este B lo vamos a pasar dividiendo. Me queda X sobre A y sobre B. Bien, igual a seno, igual a coseno, respectivamente. Y ahora, ustedes saben que si yo en una ecuación aplico la misma operación de un lado y del otro lado del igual, la igualdad se mantiene. Bien, excepto dividir por cero, pero en general se mantiene. Voy a hacer eso en ambas ecuaciones y la operación que voy a elegir hacer va a ser elevar al cuadrado. Entonces, esto del lado izquierdo me queda x sobre a al cuadrado y del lado derecho me queda seno cuadrado de t o seno de t al cuadrado mismo. Y lo mismo acá. Ustedes dirán, ¿para qué? Ya vamos a ver. Otra cosa que podemos hacer con igualdades es sumarlas. ¿Sí? O sea, a ver, voy a usar una analogía que no vale en todos los casos, pero bueno, en este caso quizás sea bastante clara. Si ustedes tienen una balanza que está equilibrada con dos objetos y tienen otra balanza que está equilibrada con otros dos objetos, si agarran esos dos objetos de la primera y lo ponen en los platillos de la segunda, obviamente va a seguir balanceada. Es decir, si suman los platillos en ambos casos, el balance se va a mantener. Acá va a pasar lo mismo. Si yo estas dos términos de este lado los sumo, eso obviamente me va a dar igual a la suma de estos dos términos. ¿Bien? Porque este es igual a este y este es igual a este. Bien. Y acá llegamos a esa cosa horrible.
¿Tiene sentido esto? ¿Cómo hacemos para desde acá llegar hasta acá? Un error. Estamos lejos, ¿o no? ¿Qué pasos me faltan? Sí, existen, quizás no existen. Profe, ahí en el chat pusieron algo. A ver, vamos al ya. Ah, miren, todas las respuestas estaban en el chat y yo nunca las vi. Propiedades trigonométricas, muy bien. O sea, tenemos acá una identidad trigonométrica, se llama identidad pitagórica, ¿se acuerdan? Que seno cuadrado de cualquier cosa más coseno cuadrado de esa misma cosa siempre es igual a 1. Entonces, esto lo elevamos al cuadrado y lo sumamos justamente para llegar a esta identidad trigonométrica. Toda esta cosa, sin saber, sin importarnos cuánto vale t, siempre nos va a dar 1. Y de este lado ya tenemos esto, o sea, acá no tenemos muchas cosas que hacer. O sea, este lado va para acá directamente y este lado del igual va para acá directamente. Entonces demostramos, bien, que esto lo podemos expresar así. Es decir, demostramos que esto es una parametrización de esta ecuación cartesiana, que sabemos que es una ecuación cartesiana de una elipse. ¿Bien? Punto. Ahora, si A y B son iguales, es decir, si acá yo tengo R y R en vez de A y B, es decir, tenemos el mismo número, esto me quedaría x cuadrado sobre r cuadrado más y cuadrado sobre r cuadrado, ¿bien? O sea, A y B lo reemplazo por r. Yo podría sacar factor común 1 sobre r cuadrado, ¿bien? O denominador común, y pasar esto multiplicando para allá. ¿Bien? ¿Esto qué es? ¿Lo reconocen? Esto lo habrán visto en Matemática 1. Esta quizás no, pero esta sí, seguro. A ver, mira el chat, porque parece que el chat es el origen de todo. Sería como la ecuación de la circunferencia o algo así. Muy bien. Bien, Isabela, venía de Pitágoras, pero cuando estamos hablando en general de todos los puntos que cumplen que x cuadrado más y cuadrado es igual a un r al cuadrado, lo podíamos pensar geométricamente como la ecuación cartesiana de una circunferencia centrada en el origen y de radio r. Que obviamente es lógico, a ver, fíjense, con la parametrización que planteamos, está relacionado con una circunferencia. Y es simplemente una elipse en donde ambos semiejes tienen la misma longitud. ¿Sí? Es decir, que en X y en Y se expanden la misma medida, la misma longitud, por lo tanto, en vez de tener una elipse, tengo una circunferencia. ¿De acuerdo? O, dicho de otra manera, las circunferencias son un caso particular de las elipses. Son elipses con semiejes de la misma longitud. Bien, entonces, esta es la forma que tenemos de pasar de paramétricas a cartesianas para el caso de cónicas, ¿sí? Ya sea de circunferencias o de elipses. Para los otros casos, usamos la técnica que vimos antes, despejar el parámetro, reemplazar y ya está. Bien, entonces ya con esto vimos que podemos demostrar que esa parametrización correspondía a una circunferencia. Ahora, con las ecuaciones paramétricas, nosotros llegamos a la posibilidad de describir la dinámica de esas partículas. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado con este ejemplito, ¿no? Que está acá arriba. Ahí me desapareció el mouse, acá. Bueno, en este caso giran a la misma velocidad. Qué mal, qué truchos. O sea, acá lo que habíamos visto es que teníamos dos partículas distintas, la negra y la naranja, que tenían una cierta carga, poníamos la carga opuesta en el centro y esto las hacía girar. Esto es una técnica que se utiliza cuando esta partícula es un ion de algo, ¿no?
Porque mientras más masa tenían, más inercia, entonces giraban más lento, mientras que si eran partículas chiquitas, giraban muy rápido. Esa era la idea. Con lo que vimos hasta ahora podemos describir, por ejemplo, que giran en un cierto sentido o que pueden llegar a recorrer esa circunferencia con diferentes velocidades, ¿no? Una más grande, otra más pequeña. Ahora, no tenemos estrategias, no tenemos cómo acceder a esas velocidades. ¿Bien? Es decir, si yo les pregunto, calcule la velocidad de giro de esta partícula o de esta partícula, ustedes me podrían llegar a decir, bueno, esta gira más lento que esta, o igual en este caso, pero no tendrían herramientas, incluso conociendo las ecuaciones paramétricas que vimos recién, para decirme a qué velocidad giran. ¿Bien? ¿Cuál es el número, ese numerito que me indica cuál es la velocidad de desplazamiento de esas partículas? Entonces, todas esas propiedades del movimiento, como la velocidad, como la aceleración, por ejemplo, como la rapidez, ¿sí? Que a nosotros nos interesan, que nos podrían dar información interesante, con las ecuaciones paramétricas no las podemos calcular. Sí las podemos comparar cualitativamente, pero no calcular cuantitativamente. Entonces, ¿qué herramienta ustedes necesitarían ahora para poder encontrar una velocidad, por ejemplo? ¿Qué herramienta usamos para hallar velocidades? Derivar. ¿Bien? Perfecto. Ya ahora vuelvo al chat de manera automática. Derivar. Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Sí, la forma que tenemos dentro del cálculo matemático de encontrar velocidades es derivar. De hecho, para encontrar aceleraciones también tenemos que derivar 2 veces. Pero ahora tenemos ecuaciones paramétricas, estas ecuaciones que vimos antes, que ¿cómo derivamos eso? ¿Bien? Son dos. Además, nosotros lo que derivamos son funciones. Acá no estamos trabajando con funciones, estamos trabajando con ecuaciones paramétricas ahí, que es un sistema de 2 ecuaciones, una cosa súper extraña. ¿Cómo derivamos un sistema de ecuaciones? Bien, entonces, ahora, ¿me está respondiendo? Ahora sí. Vamos a presentar una nueva idea. Ya pasamos de las ecuaciones cartesianas, pasamos a las ecuaciones paramétricas. Esto aportó el sentido y vimos que había distintas dinámicas para recorrer curvas. Pero nos faltan todos estos datos. Ahora vamos a aportar una tercera forma de presentar curvas planas y otras curvas, ¿no? Ahora vamos a trabajar solo las planas, que son las funciones vectoriales, que parecen una cosa súper extraña y loca, que son, digamos, nuestras conejillos de batalla, nuestros conejillos de indias, digamos, de este núcleo, pero van a ver que son muy parecidas, están muy relacionadas con las que acabamos de ver, con las ecuaciones paramétricas. ¿Qué es una función vectorial? Es simplemente una función que a un cierto valor de t le asigna un vector. Bien, de ahí viene su adjetivo vectorial. Fíjense, acá lo que tenemos es las ecuaciones paramétricas que usamos en el primer ejemplo que vimos. Bien, que era esta curva, ¿se acuerdan? Íbamos obteniendo diferentes puntitos y se iba recorriendo para allá. Bien. Ah, no es la misma, perdón, cambié la recta, nada. Tenemos esta parametrización y esta sería la curva paramétrica asociada con su sentido. T real. Entonces, a medida que yo voy tomando diferentes valores de t, antes habíamos considerado que lo que íbamos obteniendo eran puntos. ¿Bien? Yo decía, bueno, t vale 1, entonces eso se relacionaba con el punto 1, 2 por 1 más 2, 4. ¿Bien? Entonces, lo que habíamos visto en las ecuaciones paramétricas es que teníamos la relación entre un cierto valor de t con un cierto punto, que acá está como por acá arriba, de hecho, ni lo vemos. ¿Bien? Ahora, vamos a analizarlo de otra manera. A cada t le vamos a asignar no el punto 1, 4, sino un vector. ¿Cuál? El que tiene estos dos números
ya no como coordenadas, sino como componentes, o sea, el vector 1, 4. Que es, básicamente, en vez de trabajar con este punto, trabajamos con su vector posición. ¿Se acuerdan? Que se llamaban así. El vector posición, el que partía del origen y finalizaba en el punto. Esa es toda la diferencia. Ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, porque necesitamos hacer esta transformación de pensarlos no como puntos, sino como vectores, para usar propiedades de los vectores. En todas esas herramientas que ustedes aprendieron súper bien en Matemática 1 de vectores, ahora las vamos a poder usar. ¿Bien? Porque en definitiva vamos a obtener vectores como imágenes. ¿Bien? Entonces, lo que va a empezar a pasar es que a medida que yo vaya teniendo diferentes valores de t o recorriendo, bien, todos los posibles valores de t en orden creciente, ya no voy a obtener diferentes puntitos que se van a alinear, sino diferentes vectores posición cuyo extremo se va a alinear. Bien, el punto final es el que va a empezar a acomodarse en, acá vamos a tener este punto final, este punto final, este punto final, este. Y esos puntos finales son los que se van a alinear formando una recta, con un cierto sentido. ¿Bien? Entonces, en definitiva, X e Y, o sea, esto y esto, no son más que las componentes de ese vector, y esas componentes dependen de t. Es decir, la componente x del vector OP va a depender de ese parámetro y va a ir cambiando, y la componente y de ese vector OP va a también depender de t y va a ir cambiando. Por ejemplo, en este caso que tienen ahí, la función x de t, ¿es creciente o es decreciente? Esta. ¿Cuál es la ley de esa función x de t? Ahí, el chat, ¿cierto? T. Bien, esa es la ley. X de t igual a t. ¿Es una función creciente o una función decreciente? Creciente. Es creciente, bien, es la identidad. Entonces, ¿cómo vemos que la primera componente de los vectores OP, ¿sí? O sea, la primera componente de los vectores OP, estos violetas que dibujé acá, entre muchos otros, esté dada por una función creciente? Simplemente lo que vemos es que a medida que tomamos t cada vez más grandes, lo que vamos a obtener son puntos con x que van creciendo. No me interesa la y. Yo solo sé que a medida que t avance, las x de los puntos van a crecer. ¿Se ve? Para todos estos puntos que yo voy a ir tomando en un cierto sentido creciente de t, sus x también van creciendo. Crecen, 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 crecen. Mientras que esta función es creciente o es decreciente, la y de t. Creciente también. Es también creciente, ¿no? Es una recta con pendiente positiva. Es una función lineal con pendiente positiva. ¿Eso qué significa? Que para esos puntos, a medida que t avanza, sus y también crecen. ¿Bien? Voy teniendo cada vez y más grandes. ¿Sí? Entonces, estas dos ecuaciones paramétricas que antes las habíamos visto como un sistema de ecuaciones, ahora van a ser funcioncitas que van a describirme cómo se comporta cada componente de esos vectores posición a medida que avanza t. ¿Bien? Eso, fíjense, que es una función. ¿Bien? Que le vamos a llamar, en vez de ponerle OP, como le puse acá, le vamos a poner un nombre genérico de R. Así como antes decíamos una f de x, y esa era la forma genérica de decirlo, acá lo que vamos a tener es una R de t. ¿Sí?
que sería x de t y de t, o sea, en este caso, t 2t más 2. Ahora, ¿por qué esto creen ustedes que yo estoy diciendo que es una función? ¿Qué condiciones tenía que cumplir una expresión cualquiera para ser una función? ¿Se acuerdan? ¿A qué le llamamos función o relación funcional? Lo de la terna, tipo Ok. la ley, el dominio y el codominio. Bien, esos eran los elementos que la constituían. O sea, nosotros siempre teníamos que dar esos tres elementos. Perfecto. Pero ¿cuál era la definición? ¿Qué tenía que pasar para que una relación sea una función? ¿Una igualdad y dos incógnitas? No necesariamente. Puede haber más incógnitas. La igualdad tiene que estar sí. Pero, ¿qué era lo esencial, lo central del concepto de función? Que a cada X se le asigna una sola Y. Bien. Que a cada elemento del dominio o del conjunto de partida, ¿sí?, se le asignaba una y solo una, que eso era importante, elemento del conjunto de llegada o del codominio. Ese era el eje central, el alma de las funciones, ¿no? Entonces, ustedes decían, bueno, a ver, tengo la función, voy a usar esa que escribí ahí, la f de x igual a x cuadrado, por ejemplo, y decíamos que eso representaba una función, esa fórmula representaba una función, porque a cada elemento del conjunto de partida x, que qué tipo de elementos eran los del dominio ahí. ¿Cuál es el dominio de esa función? Reales, ¿no? Entonces, a cada número real le asignaba otro número real, ¿bien? Y solo uno. O sea, a cada x se le asignaba un solo número real del conjunto de llegada, ¿bien? Y solo uno. Por eso decíamos que era una función. Acá fíjense esa r de t que yo puse ahí. ¿Cumple esa definición? A cada elemento del conjunto de partida le hace corresponder uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Y además, ¿cuáles son ahí los conjuntos de partida y llegada? Tomen si quieren un ejemplo particular. De cuál es un valor que se le asigne un único punto de la recta. Más o menos. Porque en realidad, digamos, ahora no lo pensamos como puntos. ¿Cómo pensábamos a lo que llegábamos? Supónganse lo siguiente, a ver. Denme ahí un valor para, o un elemento del conjunto de partida. ¿Bien? Un ejemplo de un valor para un elemento del conjunto de partida. No. Bien, excelente. Me gusta que pase esto porque después le pasa y me gusta que pase acá. Eso no es un elemento del conjunto de partida. ¿Cuál es el conjunto de partida acá? ¿Cuál es la variable independiente acá? T. La t. Muy bien. La que yo tengo que decidir es t. Entonces, un valor para los elementos del conjunto de partida tiene que ser un valor de t. Por ejemplo, no sé, 3. Bien, que t valga 3. ¿Sí? Entonces, a ese t que vale 3, que es un elemento de mi conjunto de partida,
esa función que está ahí recuadrada le va a asignar un elemento y un solo elemento del conjunto de llegada. Es decir, si yo reemplazo t por 3 ahí, lo que voy a obtener va a ser 3, 8. ¿Bien? ¿Qué es eso que obtuve ahí, ese 3, 8? ¿Qué tipo de cosa matemática es? O cómo lo voy a pensar en realidad, puede ser muchas cosas. Un vector. Bien, es un par ordenado. Lo podría pensar de muchas maneras, por ejemplo como un punto. Pero no lo voy a pensar como un punto, lo voy a pensar como las componentes de un vector. Entonces, a cada valor de t, la función r le va a asignar un vector. ¿Bien? Entonces, esa función r que está ahí descrita, a cada número real le asigna un y solo un vector. ¿Bien? Entonces, por eso cumple la definición de función. Ahora, no es parecida a la f que está escrita ahí arriba, porque la f a cada número le asignaba un número. Acá la diferencia es que a cada número se le asigna un vector. ¿Bien? En este caso, dos componentes, pero fíjense que podrían ser 3, 4, las que quiera. Bien, vamos a trabajar solo con 2 por ahora. Entonces, a cada número le asigna un vector de 2 componentes, un vector en el plano. Eso, por eso es una función. Pero no es una función como las que vimos en Matemática 1, que a un número le asignaba un número. Es un nuevo tipo de función que tiene esa nueva característica de relacionar números con vectores. ¿Bien? Entonces, lo que tengo ahora son este tipo de funciones, ¿bien? R, que lo que tienen son, por ejemplo, en este caso, dos componentes, donde cada componente es una función de t. Yo lo que voy a hacer es reemplazarle estos valores de t, que son los posibles elementos del conjunto de partida, usar f, usar g, o sea, valorizar estas dos funciones, y lo que voy a obtener como resultado va a ser un vector de dos componentes. La variable independiente es t, y la variable dependiente van a ser x e y, ¿no? La componente x y la componente y de mi vector. ¿Sí? Entonces, mis elementos del conjunto de partida van a ser números y mis elementos del conjunto de llegada van a ser vectores. Es decir, mi dominio va a estar incluido en los reales, van a ser los números reales o un subconjunto de los reales, mientras que mi codominio o mi conjunto de llegada van a ser los vectores de dos componentes, el conjunto de todos los infinitos vectores de dos componentes, que si no me equivoco, ustedes en matemática 1 lo llamaban B2, ¿no? O sea que acá yo voy a partir de algo incluido, esto va a estar incluido en los reales, y esto va a estar incluido en B2. ¿De acuerdo? Eso es una función vectorial. Fíjense que ahí tienen la definición. Una función de esa forma es una función vectorial en R2, bueno, o en B2 también. La van a encontrar de las dos maneras. Y f y g, o sea, esas dos funciones que tienen ahí, se llaman, son funciones escalares, son funciones, son funciones normales, son funciones de las que ustedes conocían en Matemática 1, y se llaman funciones componentes. Ahora, los componentes de ese vector no van a ser números, como venían ustedes trabajando en Matemática 1, sino que ahora van a pasar a ser funciones de t, f y g. ¿Bien? Ahora, fíjense que acá dice función escalar. ¿Qué significa eso? ¿Por qué aparece este término? Porque ahora las f de x que ustedes conocían en Matemática 1 ya no van a ser iguales, o sea, van a ser distintas a estas r de t, ¿no? Tenemos ahora dos tipos distintos de funciones, de hecho. Las funciones con las que veníamos trabajando, que le llamábamos funciones y ya está, ¿bien? Mientras que ahora tenemos los nuevos tipos de funciones, que son estas que ahora asignan números a vectores. Entonces, para diferenciarlas, le asignamos un adjetivo. A las primeras, a las que ustedes conocen, le llamamos funciones escalares. Escalar en matemática significa, lo pueden pensar como un sinónimo de real. ¿Bien? Así que el resultado es un número real, es un único número. Mientras que las otras se van a llamar funciones vectoriales, porque su resultado
Bien, luego de aplicar los elementos de su imagen, van a ser vectores. Isabela, ¿los vectores serían el codominio? Sí. Bueno, el conjunto, o sea, B2 sería el codominio. El conjunto de llegada serían los posibles vectores de dos componentes. Se le dice codominio y está muy bien. ¿Bien? También lo pueden pensar como R2, si quieren. También lo van a encontrar así. Los voy a escribir eso, así no le complico tanto la vida. Es decir, ahora su conjunto de llegada va a ser R2. ¿Y qué significa R2? No es R cuadrado, es R2. ¿Qué significa eso? Que voy a obtener como resultado dos números reales. Bien, o sea que mis imágenes van a contar con dos números reales. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto que tiene como esta base teórica que les estoy contando, que parece súper complicado, verán que es simplemente escribir distinto a las ecuaciones paramétricas, ¿no? Es decir, que yo antes que tenía, no sé, x igual a t igual a t cuadrado menos 1, por ejemplo, y tenía estas ecuaciones paramétricas, ahora las voy a escribir así. R de t es la primera, la escribo en la primera componente, y la segunda la escribo en la segunda componente. Punto. Es la gran diferencia entre las ecuaciones paramétricas y las funciones vectoriales, ¿no? Es la forma de escribirla. Acá la función f de t, la primera componente, es t, y la g de t es la función t cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Y acá yo tenía que t era real, acá yo puedo decir que t era real, y ahora ¿cómo le voy a llamar a esto? A la definición de cuáles son los posibles t's que puedo tomar. ¿Cómo le llamamos a eso generalmente en el mundo de las funciones? Dominio. Dominio. Ahora va a ser el dominio. Antes le decíamos, bueno, ¿dónde puede valer el parámetro? Ahora le vamos a decir, bueno, ese es su dominio. El dominio de esa función r de t son todos los reales. Es decir, ese t puede ser cualquier número real que se me ocurra, lo reemplazo y voy a obtener un vector. Bien, como verán, no es la gran diferencia entre las ecuaciones paramétricas y las vectoriales. Las otras las pensábamos como ecuaciones en un sistema de ecuaciones y ahora las vamos a pensar como una función. ¿Por qué me interesa hacer esto? ¿Por qué ahora voy a hacer todo este caos de pensarlas como funciones? Porque de las funciones yo conozco un montón de cosas. Ustedes hasta ahora han venido trabajando con un montón de herramientas relacionadas con las funciones. Saben de límites de funciones, saben continuidad de funciones, saben derivarlas, saben integrarlas, ¿bien? Un montón de cosas sobre las funciones. Y no sobre ecuaciones paramétricas. Entonces ahora, escribiéndolas de esta manera y definiéndolas como tienen ahí definidas, a estas funciones vectoriales vamos a intentar aplicar todas esas herramientas del cálculo que ustedes conocían. Vamos a intentar ver si se aplican los límites, si se aplica la continuidad, si se pueden derivar, si se pueden integrar. Todo lo que vimos hasta ahora con las funciones escalares, podemos intentar plantearlo, no sabemos si va a funcionar, con las vectoriales. Entonces ahí lo que tienen es, borro todo, su dominio y su conjunto imagen, ¿bien? Que está incluida en B2 o R2. Entonces, ahora a nuestra bella parametrización, ecuaciones paramétricas de esa circunferencia, la vamos a poder escribir así, como una función vectorial. Y a partir de esa función vectorial, lo que nosotros vamos a poder hacer también es aplicar derivadas, límites, calcular velocidades y un montón de cosas que veníamos haciendo. ¿Bien? Bien. Hasta acá, ¿dudas? O sea, hasta acá fue la presentación de qué son las funciones vectoriales. ¿Venimos bien? ¿Dan mucho miedo? Sí, profe, por ahora bien. Bien. Ahora no. ¡Ja! Lo que vamos a empezar a ver ahora, bien, es, bueno, listo, ya tenemos estas nuevas funciones que representan este tipo de cosas que venimos trabajando, es decir, partículas moviéndose sobre una curva plana, que tiene una cierta velocidad. Bueno, ya sabemos más o menos que vamos a trabajarlas usando funciones vectoriales. Con dos componentes por ahora, podemos ampliarlo a 3, 4, 5, pero por ahora vamos a trabajar con dos.
nuestro objetivo es ir hacia la velocidad, hacia la aceleración de esas partículas y trabajar un poco sobre estas características que nos interesan, por ejemplo, desde la física. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar son con las herramientas del cálculo aplicados a este nuevo tipo de función. Entonces, la primera que vamos a trabajar, ¿cuál es la primera herramienta del cálculo que ustedes conocieron en Matemática 1? O sea, primero les presentamos las funciones y qué eran las funciones. Ese fue lo primero que hicimos en Matemática 1. Y después empezamos a trabajar con cálculos sobre esas funciones. ¿Cuál es la primera herramienta? La esencial para el cálculo. La que si no conocen esa herramienta y cómo se usa, todas las otras herramientas del cálculo no se pueden definir directamente. La suma. La suma, No sé. ¿De qué estamos hablando? Sí, pues. Sí, ok. O sea, estoy hablando como un poco más elevado, ¿no? Más como, ya llegamos a las funciones que incluyen todas las operaciones. O sea, ustedes las funciones las conocen. ¿Bien? Conocen, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado. Ahora, ¿qué herramienta le aplicábamos sobre esas funciones? Que es la esencial, que es la que si no definen esa herramienta, todas las demás que siguieron no se pueden definir, porque se definen usando esa. El límite. El límite. ¿Bien? El límite es la herramienta central del cálculo. Fíjense que tanto las derivadas como las integrales, que fueron después las grandes estrellas de Matemática 1 y Matemática 2, se definen usando límites. ¿Bien? O el límite del cociente incremental o el límite de la suma de Riemann. ¿Bien? Pero en ambos casos, la herramienta central que tenemos que usar es el límite. Entonces, para usar cálculos sobre las funciones vectoriales, lo primero que tenemos que estudiar es el límite. ¿Bien? Entonces, vamos hacia ello. Ahí tenemos la definición. Nosotros, cuando básicamente estemos trabajando con una función vectorial R, lo que vamos a hacer es, a un cierto valor del parámetro t, le aplicamos la función R, bien, reemplazamos, calculamos, y vamos a obtener las componentes de un vector. ¿Bien? Entonces, primero, tomamos un cierto valor de t, aplicamos f, ¿bien? Es decir, la primer componente, eso nos va a dar como resultado el valor de la componente en x de ese vector imagen. Aplicamos después la función g, es decir, la segunda componente, ¿bien? La segunda componente de mi función vectorial, y eso me va a dar cuánto vale el valor de la componente en y de mi vector. ¿Bien? A partir de la combinación de esos dos datos, puedo buscar el punto P0, ¿bien? Que tiene coordenadas x0 y 0, es decir, f en el t y g en el t que elegí. Y el resultado de esta aplicación es el vector posición. Es decir, que parte del origen y llega hasta ese punto. Dicho de otra manera, el vector que tiene como componentes a esta x y a esta y. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, R, esta flecha debería no marcar al punto, sino marcar al vector, ¿no? R, la función R, cuando yo elijo un cierto valor de t, lo que me le va a asignar es un vectorcito en el plano. Este es un resumen gráfico de lo que venimos hablando. Ahora, supónganse que yo elijo otro valor de t mayor, ¿no? T1. Ese T1, aplico F, aplico G, y me va a obtener otro vector, bien, y con su punto final, bien, que es este que está acá, el OP1. Puedo hacer lo mismo con otro valor de t, con otro valor de t, y así. Bien, a medida que yo me voy moviendo en los infinitos valores de t, lo que voy a ir obteniendo van a ser diferentes vectores con diferentes puntos finales, y que estos puntos finales se van a, no sé si la palabra es alinear, pero van a generarme una cierta curva. Bien, estos no está graficada ahí, pero estos puntos, si yo tomo todos los infinitos, o sea, no solamente estos cuatro, van a aparecer otro punto, otro, infinitos, puntitos, bien, y va a aparecer una cierta
curva C, que es la curva paramétrica asociada a esta función vectorial R. ¿Bien? Ah, sí estaba graficada, miren. Profe, Sí, perdón, cuando ¿puedes volver a la primera diapo de esta donde estaban las flechas que se indicaban para dónde iba cada dato? claro. Esa. Listo. Me faltaba copiar eso, listo. Gracias. Mira. Entonces, a medida que yo tome todos estos valores de t entre el t inicial y t final, van a aparecer todos estos puntos finales de los vectorcitos y por lo tanto esta curva que es la asociada a R. Ahora, si en vez de pensar en el punto final pienso en los vectores, lo que va a suceder es que yo voy a cubrir, esos vectores van a como, esto es más difícil de ver, pero los vectores van a aparecer acá, 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 y van a barrer todo este sector del plano, ¿no? Está ahí en amarillito, voy a borrar la cosa horrible que acabo de escribir, y va a ser todo este sector del plano, va a estar cubierto por todos esos posibles vectores, cuyo punto final se van a alinear en esta curva C. Bien. Eso es un poco lo que es una función vectorial. Ahora, ¿podremos definir, por ejemplo, límite para esta función vectorial? Veamos. Yo voy a trabajar con mi valor. Bien, no me acordaba eso. Tengo acá A, ¿no? A es un posible valor de t. ¿Sí? Cualquiera, el que ustedes quieran. Ese A, cuando yo aplico la función R, me da un cierto vector, que está por acá, no sé, y me da, sí, tiene que poner en el medio, está por acá en el medio, con un cierto punto final que debe estar por acá. Ahora, yo voy a empezar no sobre A, sino sobre este valor de t que está marcado ahí en púrpura oscuro. Y voy a acercarme tanto como quiera a A. Es decir, voy a hacer que el valor de mi variable independiente se acerque tanto como quiera por derecha, verán, porque básicamente este valor es mayor que A, ¿no? Por derecha, todo lo que yo quiera a A. Cuando yo empiezo en este lugar donde está marcado este punto del eje T, la función R lo que le va a asignar es este vector que tienen ahí marcado en marrón, con este punto final. Pero a medida que ese valor de t se acerque todo lo que yo quiera a A sin tocarlo, ¿bien? Es decir, que quede lo más cerquita posible, que lo que se imaginen de A, este vector va a ir moviéndose, ¿sí? Y este punto final va a moverse hacia acá y se va a acercar tanto como fuera posible a el punto que le corresponde a A. ¿Bien? Fíjense, ahora va a pasar gráficamente. Eso va a pasar. ¿Bien? Este punto final, a medida que vuelve para atrás. Miren acá. Esto se acerca acá. Eso, si yo aplico la función R, se corresponde con que este punto se acerca acá. ¿Sí? Y tiende, ¿sí? No, sin alcanzarlo, yo nunca llego a, pero tiende, se acerca tanto como yo quiero a ese punto que tengo ahí. ¿Bien? Y a ese vector que tengo ahí en ocre. Lo mismo puedo hacer desde el otro lado, acercándome a A por izquierda. Empiezo desde este lugar, es decir, desde este punto o desde este vector. Y a medida que yo me acerque todo lo que quiera a A, ese punto se va a acercar todo lo que yo quiera a este punto. Y ese vector se va a acercar todo lo que yo quiera a este. ¿Sí? Veámoslo. Entonces, cuando yo me acerco del lado que quiero a A, tanto como quiero, es decir, terminando lo más cerca posible de A, en las imágenes, este punto se acerca todo lo que yo quiera a este punto, por los dos lados, ¿bien? Y estos dos vectores se acercan todo lo que yo quiera a este vector, de los dos lados, sin tocarlos nunca. ¿Bien? A ver si, no me acuerdo si hice con los dos juntos. Creo que no.
Entonces, cuando eso sucede, ¿sí? Lo que vamos a decir es que ese límite, yo lo que estoy calculando en definitiva es el límite de la función r de t cuando t tiende a. ¿Bien? Esto lo que acabo de hacer es este comportamiento. Estoy estudiando qué le pasa a la función r, a las imágenes de la función r, que lo podemos pensar como este punto o este vector, cuando el valor de la variable independiente se acerca todo lo que yo quiera a por un lado o por otro. Sin tomar a, acercándome por un lado o por otro. Cuando yo lo que veo es que los puntos de ambos lados se acercan al mismo punto, o los vectores de ambos lados se acercan al mismo vector, entonces voy a decir que este límite existe. ¿Bien? Y, punto. Ahora, ¿estamos hasta ahí? O sea, esto es intuitivo. Es extender la idea de límite que ustedes habían visto a las funciones vectoriales. Nosotros habíamos visto antes que cuando x se acercaba al x central, decíamos que el límite existía cuando las y se acercaban a un número. Cuando sus imágenes se acercaban a un número. Acá es lo mismo. T se acerca a un número central y sus imágenes, es decir, este punto final o estos vectores, se acercan a un punto o vector final. Exactamente la misma idea. Si eso pasa, el límite existe y van a ser las coordenadas de este punto o, lo mismo, las componentes de este vector. Ese va a ser el resultado del límite. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hago para calcularlo? Bien, supónganse que ustedes tienen que su r de t es, no sé, t más 2 t cuadrado. Y a ustedes les dicen, bueno, calculame el límite de esa función cuando t tiende a 3. ¿Cómo hago para obtener este resultado? Suponiendo que este límite de esta función existe. Más allá de que exista, ¿cómo hago para calcularlo? Para llegar a cuál es ese límite. Es decir, cuáles son las coordenadas de ese punto o cuáles son las componentes de ese vector a la que tiende el sistema. ¿Sí? Entonces, para eso, lo que vamos a usar es la idea de continuidad. ¿Se acuerdan que en Matemática 1 también apareció la idea de continuidad? Cuando una función escalar era continua. ¿Se acuerdan qué condiciones tenía que cumplir una función para ser continua? Cuando los límites laterales eran iguales y existía, o sea, existía un punto en ese límite que nosotros queríamos calcular. Bien, cuando los límites laterales eran iguales, entonces ahí decíamos que existía el límite, ¿no? Así a secas, ¿sí? Que era igual a cada uno de los límites laterales. Y además que ese valor era lo mismo que la imagen en ese punto. Es decir, que existía el límite, que la función tendía, las imágenes tendían a acercarse a un punto, y que además ese punto estaba lleno. O sea, en ese valor de x tenía una cierta imagen. Esa misma imagen. Acá pasa lo mismo. O sea, acá, fíjense que nosotros, todo lo que les dije recién, yo no me importaba qué pasaba en A. Yo lo que estaba analizando era que este punto se acerque tanto como quiera este punto se acerque tanto como quiera sin importarme qué pasaba en ese punto. Ahora, si en ese punto, si la imagen de A es justamente este punto y este vector, entonces ahí voy a decir que mi función vectorial es continua. Bien, es decir, que este punto va a tender tanto como quiera a este de este lado, que este va a tender a este de este lado, o que este vector va a tender a este y este de este lado, y en A voy a encontrar ese punto y ese vector justamente. Eso obviamente en la curva lo vamos a ver como que acá no tenemos, la podemos trazar como un solo trazo, ¿no? Es decir, sin levantar el lápiz. Lo mismo que definíamos para las funciones escalares. ¿Bien? Ahora, esa definición la tienen acá arriba. Les dice, si el límite de una función vectorial para un cierto valor A verifica esto, entonces la función es continua. Fíjense,
acá lo que me plantea es que el límite de R de t, de la función vectorial cuando t tiende a A, yo la puedo obtener directamente valorizando f en A y g en A. Lo mismo que pasaba en las funciones escalares. El límite existía, la imagen existía y eran iguales. ¿Bien? Entonces, supónganse que yo acá tengo esta función vectorial que es continua. ¿De acuerdo? Y esto me lo dan como dato. Esa R es continua. ¿Cómo haría yo para calcular ese límite? ¿Bien? Que no sé cómo calcularlo. Bueno, esta definición es la que me permite hallar ese límite. Me dice, si es continua, el límite lo podés calcular directamente como la imagen MSA. Es decir, lo único que tendría que calcular sería R en 3. Valorizar la función vectorial en ese valor de la imagen. Perdón, en ese valor de la variable independiente. Es decir, en este caso sería 5, 9. Este límite no sería más que el punto de coordenada 5, 9, si lo pensamos como puntos, o, mejor dicho, el vector de componente 5, 9, si lo pensamos como vectores. Esto quiere decir que para esta función R de t, si yo me acerco todo lo que yo quiero, tanto como quiero, a 3 en el valor del parámetro, de un lado y del otro, sin importarme qué le pase en 3, el punto sobre la curva va a tender a ser el 5, 9, de un lado y de otro, se va a acercar todo lo que yo quiera a ese 5, 9, o los vectores posición-imagen van a acercarse todo lo que yo quiera al vector 5, 9, ya sea de un lado o del otro, sin llegar a hacerlo nunca. ¿Bien? Más o menos me siguieron cuál es la idea. Fíjense que es idéntico a lo que pasaba con las funciones escalares. Ahora, esto, no sé si tienen alguna duda. Yo sé que es un poco vuela cabeza, pero en sí, si se lo ponen a pensar, no es distinto a lo que ya conocen. La única diferencia es que ahora aparecen dos componentes en vez de una sola función. Lo que sí me parece interesante marcar es que entonces los límites, si yo tengo el límite de una función vectorial, bien, en definitiva se comportan independientemente, o lo puedo pensar, mejor dicho, independientemente para f y para g. Es decir, yo puedo analizar que yo me estoy acercando a A de un lado y a A del otro y ver qué le pasa a la función f, a la componente f. Es decir, veo que la componente f se está acercando de esa x tanto como yo quiero al x, al f de A, ¿no? Sin pensar en la y, la x se comporta como una función de las que ustedes conocen. Si la t se acerca a todo lo que yo quiero a A, la x se acerca a todo lo que yo quiero a f de A. Y lo mismo pasa con la función g. Cuando la t se acerca a todo lo que yo quiero a A, la función g se acerca a todo lo que yo quiero a g de A. Y esto lo puedo pensar independientemente de lo que pasa en las x. Cuando combino estas dos informaciones, veo que este punto, ¿bien?, que tiene esta x y esta y, se acerca todo tanto como yo quiero, obviamente, al punto f de A, g de A. Ya sea por un lado o por el otro. Entonces, estos límites, en definitiva, yo lo puedo pensar como límites componente a componente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero pensar o analizar el límite de una función vectorial, lo puedo hacer de una manera sencilla, simplemente analizando qué le pasa a cada componente por separado, independientemente de las otras, cuando t tiende a A. ¿Bien? ¿Qué le pasa a la primera componente? Y se acerca tanto como quiera a 5. ¿Y qué le pasa a la segunda? Se acerca tanto como quiera a 9. Entonces, ¿qué le pasa a las imágenes de la función vectorial? Se acercan tanto como quieren al 5, 9. Esa es la idea. Y esto, que aunque parece bastante tonto y obvio, quizás para ustedes, no sé, obvio en el sentido de que, bueno, sí, está bien, te creo, no les resultó sorprendente, es
es algo que quizás no tenía por qué pasar. Quizás cuando nosotros analizábamos un límite, lo que le pasaba a una de las componentes afectaba lo que le pasaba a la otra, por ejemplo. Podría llegar a haber pasado eso. ¿Bien? Y una influía en lo que le pasaba a la otra y se nos complicaba la vida. Bueno, acá no pasa eso. Lo que le pasa a una componente se puede analizar por separado de lo que le pasa a las demás. Esto se le dice, en la jerga del cálculo, que los límites de las funciones vectoriales se pueden pensar componente a componente. ¿Bien? A la hora de resolver un límite, puedo proponer resolver ese límite para cada una de las componentes por separado, y en la resolución de todos esos límites me va a dar como resultado el límite de la función vectorial completa. Ese resultado es recontra remil potente, por lo que dijimos antes. Antes dijimos, esta herramienta, el límite, es la que define las otras, es la que define las derivadas y es la que define las integrales, entre otras. Entonces, ¿cómo se imaginan que voy a poder derivar una función vectorial sabiendo esto? La definición va a ser la misma, ¿no? Un límite del cociente incremental. ¿Cómo voy a aplicar ese límite? Componente a componente. Voy a pensar ese límite del cociente incremental en cada una de las componentes. Entonces, en definitiva, lo que voy a tener que hacer va a ser derivar cada componente. Voy a integrar. Voy a plantear, no sé, una integral indefinida. O una integral definida, mejor. Que es el límite de una suma de Riemann. Ese límite de la suma de Riemann, de la función vectorial en total, lo voy a plantear componente a componente, lo puedo plantear componente a componente. Entonces, en definitiva, lo que voy a calcular son los límites de la suma de Riemann para f, para g, para cada componente. En definitiva, lo que voy a hacer es integrar componente a componente. Este resultado, que no necesariamente tenía que ser así, es hermoso. Lo que nos dice es, todas las operaciones del cálculo matemático que aplique sobre las funciones vectoriales y que se basen en el límite, lo van a poder hacer componente a componente, sin pensarla como una función vectorial completa, ¿bien? Para el cálculo, sino componente a componente. Y después que haces eso, componente a componente, analizás el resultado que te digo, a ver qué información te puede dar esa derivada, ese límite, esa continuidad, esa integral sobre la función vectorial. ¿Bien? Eso que parece tonto es hermoso, es bonito, como dice Isabela, porque le simplifica la vida. ¿Bien? Simplemente van a tener que usar lo mismo que sabían de matemática 1, pero ahora en todas las componentes de su función vectorial. En vez de en una sola función, en dos, en este caso, o en tres. Y después ver qué significa eso. ¿De acuerdo? Bien, punto. Terminamos con el límite. Lo que van a ver la próxima clase, ya sea conmigo, ya sea en un video, que voy a ser yo hablando en el pasado, es cómo aplicamos esta idea ahora ya no tanto a límite o a continuidad, sino a derivada. Dicho de otra manera, cómo derivamos y qué información obtenemos de la derivación de las funciones vectoriales. Pero eso será el lunes. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Yo sé que fue un poco quemotocos el día de hoy, pero espero que algo se lleven, al menos.